Sofía, su tema es claves analíticas gramscianas en la disputa por la hegemonía. Sofía nació en Ecuador, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con campo disciplinario en Sociología por la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM también. Cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho por Claxo. Socióloga y abogada por la Universidad Central del Ecuador. Sus investigaciones se han concentrado en la sociología política, con énfasis en el estudio de movimientos sociopolíticos y su relación con el Estado. Entre sus publicaciones está El derecho en el pensamiento de Gramsci, que fue publicado en un libro de autoría colectiva, Marxismo y Derecho, Obras Escogidas, y está coordinando actualmente el libro La ira o la esperanza, el marxismo en Ecuador, que será publicado por Claxo. Entonces, bueno, le damos la palabra a Sofía. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos acá y qué gusto poder aprender tantas, digamos, perspectivas, trabajos, usos de Gramsci. Bueno, yo preparé una exposición. Ay, no. Es que tengo que compartirlo también por Zoom. Ok, por favor. Bueno, en inicio, ya se ha hablado un poco de esto, pero me gustaría a mí recalcar en ciertas advertencias de orden metodológico que tienen que ver con el trabajo de usar conceptos desde el pensamiento de Gramsci. Y eso está muy ligado con, algo que ya se ha dicho en la mañana, que ha sido abordado por Perry Anderson respecto a la multidimensionalidad de los aspectos, de los temas abordados por Gramsci, pero también de el carácter fragmentario de sus escritos, ¿no? Como sabemos, los cuadernos de la cárcel fueron escritos un poco como apuntes para futuras publicaciones, no son publicaciones cerradas y sistemáticas en sí mismas, tuvieron que pasar por la censura de la cárcel, etcétera, etcétera, lo que ha dado lugar a una expresión amplia de su pensamiento, pero también es una expresión fragmentaria. Ahí ya Pablo Spina en la mañana nos recordaba este texto de Perry Anderson de las antinomias de Gramsci, en donde se miran estas contradicciones a ratos, de estas antinomias dentro del pensamiento gramsciano. Y ubico estas dos advertencias metodológicas, tanto la multidimensionalidad como la fragmentariedad del pensamiento, para ubicar tres elementos, ¿no? que hacen posible, por un lado, usos distintos de Gramsci, desde usos muy creativos. Por ejemplo, ahí, siguiendo también a Perry Anderson, podríamos pensar en los herederos de Gramsci, pensar en Stuart Hall, pensar en Guja, pensar en Laclau, pensar en toda esta línea, incluso que en la mañana también se mencionaba la línea postcolonial, digamos, usos muy distintos de Gramsci, ¿no? Y que en algunos momentos son usos creativos, en otros poco ajustados y en otros incluso opuestos al pensamiento de Gramsci. Luego lo otro es que esta característica de su pensamiento hace que la recepción de Gramsci haya sido principalmente a través de sus intérpretes. Entonces, básicamente nosotros leemos muchos de los intérpretes, muchos de autores un poco herederos de los pensamientos de Gramsci, y no ha habido un acercamiento directo al pensamiento, ¿no? Y como tercer elemento, precisamente esta multidimensionalidad de aspectos abordados por Gramsci permite justamente una circulación amplia que permite su uso tanto para el trabajo académico, para el trabajo más dentro de las ciencias sociales, como también para el terreno político, ¿no? En el caso de América Latina ha sido una circulación muy amplia, un uso muy amplio, que incluso, digamos, rebasa mucho de la circulación que Gramsci tuvo en su propio país, ¿no? Ahora, no.
Creo que ya me pasé. Permítanme. Ahora, yo voy a hacer un ejercicio similar un poco al que hacía Pablo Ospina, digamos, un poco intentando responder al objetivo del seminario, que es pensar la recepción de Gramsci, que es pensar cuáles son las problemáticas, los enfoques con los que se ha trabajado Gramsci, ¿no? Entonces, yo ahí tengo un primer momento en mi trayectoria, que es mi acercamiento inicial, que es en la licenciatura de Sociología en la Universidad Central, entre los años 2010-2016, que yo tengo un acercamiento a Gramsci, pero es un acercamiento mediado. Yo no leo de ahí directamente a Gramsci, sino que leo a sus intérpretes. Entonces, aquí básicamente hay dos libros que son importantes de mencionar: Gramsci y el bloque histórico, de Hughes Portelli; Hegemonía y estrategia socialista, de Ernesto Lacroix y Chantal Mouffe. Y bueno, eso dio luego pie a que haga yo indagaciones más personales y lea a otros autores igual latinoamericanos, como Daniel Campione o Luis Tapia, ¿no? Entonces, un poco ahí para hacer énfasis en esta recepción de un Gramsci, que no es una recepción directa, sino un Gramsci mediado, ¿no? Por intérpretes y por difusores de su pensamiento. Ahora, en un segundo momento, mi acercamiento a Gramsci está ya ligado con el momento de la maestría. Yo voy a México a realizar una maestría y yo ahí ya cargo con ciertas inquietudes y ciertas influencias de la sociología ecuatoriana, de la licenciatura ecuatoriana, que ustedes verán un poco la relación con los profesores de la mañana, de pensar en línea en esta otra categoría de contrahegemonía, ¿no? Hegemonía y contrahegemonía. Entonces, en México ya yo tengo un primer acercamiento a los cuadernos de la cárcel y a otros estudiosos mexicanos y a otros estudiosos extranjeros del pensamiento de Gramsci. Y la categoría central que yo voy a usar, y que además es la categoría que igual ahí Francisco nos hacía un poco ese mapa de cómo la categoría de hegemonía está circulando mucho en esos años, para estudiar el proceso de disputa y transformación política en la que movimientos indígenas y campesinos son actores políticos, ¿no? La tesis que yo terminé haciendo se acaba titulando Ecuador y Bolivia, la disputa por transformar el Estado en clave plurinacional. Y el objetivo ahí es estudiar el juego de articulaciones y rearticulaciones hegemónicas en medio de procesos constituyentes en los que el Estado era un campo estratégico de disputa. Ahora, para esto yo voy a hacer un uso muy específico del concepto de hegemonía, de la categoría de hegemonía, que va a ser entender a esta como un equilibrio, como una articulación contingente y por lo tanto siempre inestable, que da pie y da paso a justamente su correlato, que va a ser la contrahegemonía, ¿no? La disputa hegemónica, por eso, va a estar marcada por correlaciones de fuerzas que permiten continuidades, pero también ciertas permanencias en la historia. Luego, en mi planteamiento, yo voy a decir que, dado que toda hegemonía es contingente e inestable, siempre permite su correlato, la contrahegemonía, y por lo tanto los movimientos indígenas, campesinos, en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia, pueden emprender iniciativas contrahegemónicas que buscan la rearticulación de las fuerzas sociales, un nuevo equilibrio en el que es su proyecto político, su visión de mundo y ellos mismos, en tanto identidades y actores políticos, puedan estar incluidos, ¿no? Perdón, me confundo. Ahora, para esto, digamos, esta resolución finalmente, si bien navego entre los conceptos gramscianos, entre los cuadernos de la cárcel, finalmente la resolución va por el uso de la categoría de hegemonía planteada por Chantal Mouffe y Lacroix, ¿no? En este libro de estrategia y hegemonía socialista. Y esto lo hago por dos razones, ¿no? Primero porque digamos, en Lacroix y Mouffe, la categoría de hegemonía no está ligada, no está anclada a una clase social, sino que permite pensar la hegemonía desde
iniciativas de otros sectores, como en este caso los movimientos indígenas campesinos, y por otro lado porque el concepto de hegemonía en Lacroix y Chantal Mouffe no representa un cambio sustantivo, no representa una transformación radical, sino simplemente una rearticulación de fuerzas en otro momento histórico. Y bueno, ahí voy a usar esta idea de articulación contingente, ¿no? Es decir, una articulación en la que distintas identidades políticas pueden, que incluso pueden estar en disputa, pueden formar una totalidad a través de la fijación de ciertos puntos nodales. Ahora, la concepción de hegemonía en Lacroix y Mouffe, digamos, tiene varios límites, ¿no? Tienes varios límites que yo ya luego, por ejemplo, voy a compartir la crítica que tiene Perry Anderson respecto a cómo esta separación de estos amarres socioeconómicos hacen que no se piense la hegemonía ligada a intereses, sino que se piense la hegemonía simplemente a partir de posiciones discursivas, lo cual va a generar que en diversos momentos estas articulaciones pueda producir nodos de encuentro entre cosas absolutamente disímiles, ¿no? Y por lo tanto se pierde esta característica que sí está en Gramsci, esta concepción de orden económico que está en el corazón de la hegemonía gramsciana y que muchas veces ya en la concepción de Lacroix va a ser una hegemonía en la que se puede articular todo y nada, ¿no? Perry Anderson va a acabar diciendo, por ejemplo, no solo se podía articular cualquier cosa en cualquier dirección, sino que todo se convertía en articulación. Ahora, pasando. A pesar de que tengo varias, digamos, ya en perspectiva, mirando mi tesis de maestría, yo tengo varios reparos, veo que tiene un montón de límites, tiene... entre uno de los principales es que no logro hacer la conexión entre la línea teórica y el análisis político que yo hago. Creo que ahí hay una debilidad importante, pero creo que a pesar de ello, el ejercicio de la tesis de maestría a mí me permite, uno, acercarme al pensamiento de Gramsci, por un lado, a categorías como crisis de hegemonía, guerra de posiciones, el rol de los intelectuales, la revolución pasiva, etcétera, etcétera. También este ejercicio me permite llegar a ciertas conclusiones, como por ejemplo que la hegemonía es la gestión de la crisis latente o manifiesta, es decir, los procesos constituyentes ecuatoriano y boliviano no habrían sido posibles si no hubiese existido una crisis y si no hubiese habido una acumulación de fuerzas desde, en este caso, los movimientos indígenas campesinos, para rearticular esa correlación de fuerzas, ¿no? Es decir, la hegemonía es una forma en la que el conflicto se resuelve, se controla, pero también se absorbe. Luego, otra idea a la que llego es que el Estado es el lugar en el que se condensan las relaciones de fuerza y juega un rol específico en estos momentos de reconstitución hegemónica, ¿no? El Estado ahí es un elemento central cada vez que hay una crisis y que actúa de cierta manera para rearticular todo, para rearticular y gestionar todo ese conflicto, ¿no? Por ello, en toda reconfiguración estatal y reconfiguración hegemónica que van a surgir como respuestas a las crisis, siempre va a haber una absorción de las demandas surgidas desde abajo, surgidas desde las fuerzas sociales destituyentes. Ahora, luego nosotros, por el mismo proceso hegemónico, vamos a ver una coagulación jurídica de las demandas y de las luchas sociales, ¿no? Estas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, vamos a ver que demandas como representación colectiva, reconocimiento de nacionalidades y colectividades políticas, autogobierno, autonomía, autodeterminación territorial, participación ciudadana, derecho a la resistencia y muchísimas otras más,
quedan coaguladas en forma jurídica en la Constitución, ¿no? Entonces, allá hay un momento de resolución del conflicto de orden hegemónico que permite el uso del derecho para generar una nueva articulación de, digamos, en donde se vean expresados los intereses de estas fuerzas destituyentes, ¿no? Luego, lo otro es también plantear, y digamos, eso es una larga discusión respecto a la compleja y complicada relación entre el Estado y movimientos sociales, ¿no? Que también es una discusión que se tiene mucho en Bolivia, en cómo las fuerzas que impulsan los procesos de transformación y emprenden acciones de orden contrahegemónico y destituyente carecen de eficacia ya en el plano de la dirección política, ¿no? Ahí, digamos, sobre todo igual en Bolivia ha sido mucho la discusión de cuál es el papel de los movimientos sociales, cómo van a jugar en este nuevo momento, que ya no es un momento destituyente, sino que es un momento constituyente, constituido, cómo, y digamos, eso también es parte como un poco del dilema de los procesos de transformación sociopolítica, ¿no? Es decir, cómo logran instituirse, cómo esta gran fuerza social, este acumulado social, logra instituirse en el orden ya más constituido y sin que se quede por fuera todas esas demandas sociales, ¿no? Ahora, el tercer momento, ya les estoy aquí contando toda mi vida. El tercer momento está ligado con digamos, ya el proceso en el que yo estoy haciendo el doctorado, también en México, y en el que va a dar como resultado una tesis que se va a denominar La revolución estaba a la vuelta de la esquina, trayectorias militantes y movilización social entre 1959 y 1990, en la que mi pregunta de investigación es cómo se forman y transforman las identidades políticas de izquierda y la movilización social entre estos años en Ecuador. El enfoque metodológico que aquí uso ya, digamos, es muy diferente, digamos, en la maestría un poco el concepto de hegemonía está ahí como muy por detrás, muy en interpretación grande, pero ya en el doctorado yo necesito trabajar de manera más fina, con categorías que me permitan operacionalizar un sinnúmero de cosas, sobre todo porque estoy trabajando en tres escalas, ¿no? Una escala es una escala biográfica, que es la escala de trayectorias militantes, y ahí me va a ayudar mucho más las herramientas de orden antropológico, socioantropológicas. En el nivel meso, que es el nivel de genealogía de organizaciones, también la sociología va a jugar un poco más ahí, y en el proceso sociohistórico es donde yo, digamos, un poco ahí en la construcción del objeto de estudio, siento que Gramsci está detrás. Yo no menciono explícitamente a Gramsci en la tesis del doctorado, sin embargo, está en la inspiración de cómo se construye el objeto de estudio o cómo estoy pensando un poco la política, la historia y la forma de estudiar movilización social. Y bueno, ahí voy a pasar a unas ideas, a unas ciertas ideas, en unas claves para leer el proceso sociohistórico, ¿no? Entonces, por un lado, la hegemonía como una forma de comprender la dominación. Entendemos con Gramsci que la hegemonía es el consenso activo de los dominados, es decir, no solamente necesitamos que los dominados acepten la dominación, sino que además sean cómplices de esa dominación. Digamos, por eso es que, digamos, en uno de los pasajes Gramsci va a decir que no solamente se requiere de la coerción, de la fuerza, sino de conquistar mentes y corazones, y que además se requiere, digamos, para la construcción y el mantenimiento de la hegemonía, se requiere la participación activa de los subalternos para su estabilidad. Y esto se logra cuando el subalterno finalmente logra defender los intereses del grupo dominante como si fueran propios, ¿no? Es decir, la hegemonía permite el estudio, permite mirar permite comprender la dominación. Finalmente, digamos, cuando la hegemonía logra establecerse, las clases dominantes logran imponer su visión de mundo, su filosofía, su moral, sus costumbres, su sentido común, que favorecen ese reconocimiento de la dominación
Y bueno, ahí, por ejemplo, juega un papel importantísimo el derecho para generar conformismo social, ¿no? En esta misma línea podemos encontrar, por ejemplo, el trabajo de Bourdieu, que avanza un poco más respecto a esta línea de comprender un poco la dominación en este sentido, ¿no? Ahora, otra clave analítica que yo siento que se puede retomar desde Gramsci es entender también a la hegemonía como una forma de comprender la historia, ¿no? Como una forma de comprender los procesos sociopolíticos. Para Gramsci, digamos, la concepción hegemónica, la concepción de hegemonía, al ser una concepción inestable que permanentemente puede ser disputada y por lo tanto también permanentemente es reconstituida, parte de la idea de que todo se transmuta, todo cambia o se desvanece y por lo tanto la hegemonía necesita estar reconfigurándose permanentemente para que pueda ser mantenida. Y aquí para Gramsci es sumamente importante la dinámica de las relaciones de fuerza que están en movimiento, que finalmente son el corazón del motor histórico, ¿no? Y como tercera clave, aquí yo voy a usar también estas ideas de Gramsci para comprender la política, ¿no? Es decir, comprender la política siempre en estas dos caras de el consenso y la coerción. Cuando yo estoy estudiando estos años entre 1959 y 1990, yo observo, por ejemplo, cuál es la respuesta desde el Estado para esta radicalización de las izquierdas que se autodenominan revolucionarias y la respuesta a esta movilización en los 60 estudiantil, en los 70 sindicalista, y la respuesta desde arriba es justamente por las dos vías, ¿no? Por consenso y por coerción. Entonces, por coerción es sumamente evidente y ahí tenemos las dictaduras en los 60 y en los 70, pero el consenso es una forma mucho más fina y más refinada de establecimiento de la dominación y que nosotros ahí podemos verlo en la década de los 60 muy ligado con Alianza para el Progreso y con un conjunto de reformas, la reforma agraria, la reforma política del 78 y otro conjunto de reformas que impulsan la modernización de Ecuador entre los 60 y los 70, que están justamente ligadas a neutralizar toda actividad insurgente, ¿no? Y eso está, digamos, de manera muy clara, se puede leer en los documentos desclasificados de la CIA, ¿no? Ellos son muy claros en establecer, Ecuador necesita urgentemente unas reformas que vengan a arrancarle los guerrilleros campesinos a esas izquierdas revolucionarias, ¿no? Entonces, ese ejercicio del consenso y la coerción siempre funcionan unidos, ¿no? Por otro lado, entender también a la política en un sentido de que siempre hay un equilibrio inestable en el que siempre hay posibilidad de la iniciativa política para las clases subalternas, ¿no? Es decir, para Gramsci esa posibilidad siempre está ahí, ya sea porque exista una crisis de hegemonía desde arriba, porque se ha roto el bloque dominante, o ya sea porque desde los subalternos ha existido una activación política que los saca el espacio de subalternización y emprenden acciones antagónicas, ¿no? Luego, también la necesidad de construir una dirección intelectual y moral, es decir, no solamente, digamos, en la mañana también se ha dicho eso, no solamente se requiere de la necesidad de contar con una fuerza social, es decir, de trabajar en términos de correlación de fuerzas, sino también que esas fuerzas sociales tengan una capacidad de dirección intelectual y moral en el resto de conjuntos sociales. Creo que eso podríamos verlo, por ejemplo, en el 2019, en medio de todo el estallido que hubo en Ecuador en octubre, y que existió la posibilidad de que hubiera una dirección intelectual y moral, lo que, por ejemplo, no podríamos ver, no fue tan evidente de verlo en el caso chileno, ¿no? Ahora, creo que también aquí hay que retomar a Gramsci en el sentido de que el núcleo económico de la hegemonía, a partir del cual se construyen los bloques hegemónicos,
hay intereses económicos ahí, creo que ahí siempre es como, digamos, los momentos de crisis nos permiten ver de manera muy clara eso, pero creo que es un elemento que habría que resaltar, sobre todo por esas otras recepciones gramscianas que insisten en ubicar a un Gramsci específicamente culturalista, ¿no? Luego, digamos, otra forma de comprender la política para Gramsci es virar las crisis como una oportunidad que permite, es decir, como un momento en donde se pueden leer los diversos proyectos que están en disputa, pero también las distintas fuerzas. Esa idea no solamente está en Gramsci, también, digamos, ahí hay una ligazón con el pensamiento leninista, ¿no? Y finalmente, la idea de pensar al Estado como un pedagogo, ¿no? El Estado como el gran difusor de este equilibrio hegemónico y el que siempre está trabajando en esta reconstitución hegemónica. Y bueno, lo dejo ahí. Gracias. No, dejo ahí los 5. No, como dice diapositiva 11 de 12, pensé que te quedaba uno. Ah, no, sí, perdón. Es que ya había acabado de contarles mi vida y ahora este es un proof. Bueno, un poco de lo que se mencionaba también en la mañana, los usos políticos de Gramsci. Bueno, yo ahí coincido con Valeria en el sentido de que para estas izquierdas radicalizadas de los 70, Gramsci no es un autor al que se recurra precisamente porque, digamos, no se recurra a la estrategia de frentes populares, precisamente porque yo creo que están en otro momento, leen el momento político de otra manera. O sea, están convencidos de que la revolución viene, ¿no? Hay un absoluto convencimiento de el advenimiento de la revolución que creen que se va a llevar a cabo en el corto o en el mediano plazo, y los militantes se ven a sí mismos como sujetos de una excepcionalidad histórica. Son ellos los que van a llevar a cabo esa revolución y parecería, digamos, un poco por eso el título de mi tesis, de que la revolución está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ellos casi la miran. Y eso un poco parece confirmarles la revolución cubana en el 59, la experiencia chilena en los 70, Nicaragua y Centroamérica a finales de los 70, y claro, allá hay una lectura del momento político como una lectura de momento de avanzada. Y ellos miran a estas huelgas que van entre el 75 y el 83 como un momento político de alza que marca una línea de orden clasista. Es decir, no necesitamos una estrategia que vincule a otros grupos, que vincule a otros actores, sino que simplemente la política de clase va a hacer posible esta transformación, ¿no? Entonces, digamos, un poco yo siento que por ahí va el no uso de Gramsci en los 70 y que prevalecen más bien otro tipo de autores, más bien ahí Lenin, Mao están como mucho más presentes. Pero el giro sociohistórico del 89 y el 91 con la caída del muro de Berlín, con la disolución de la URSS, abre una nueva pregunta y es, bueno, ¿qué hacemos, no? Si la toma del cielo por asalto o la toma del Palacio de Invierno, muy en la línea de la revolución soviética, es insuficiente. ¿Qué hacemos, no? Entonces, vuelve y regresa a la pregunta por la estrategia. Ya no es Lenin quien puede resolver esa pregunta, que es el que había estado un poco dando la línea estratégica en los 70 con el qué hacer. Entonces regresamos a Gramsci para preguntarnos otra vez sobre la estrategia. Y la estrategia en Gramsci ya va a ser no guerra de movimientos, sino más bien guerra de posiciones, ¿no? Y, digamos, allá hay una mirada de mirar que es necesario disputar otros ámbitos que hasta entonces no habían sido reconsiderados o reconocidos como lugares políticos, ¿no? Entonces entra ahí una disputa por el orden de género, por lo étnico, etcétera. Entonces, digamos, eso es como un poco ya como para cerrar. Gracias.